Andrés Ignacio Silva Ayala, él es especialista en política y en comunicación política, consultor también. Tú tienes poca edad, Andrés, 24 años. Debes haber votado poco. ¿Cómo fue ese proceso? Si te dejaste contaminar, influenciar o simplemente te guió lo que es la lógica, el sentido común. Sí, bueno, he tenido la oportunidad de votar en 2 elecciones. En la primera de ellas tuve la oportunidad también de un poco formar parte de esos equipos de activismo. Tenía 20 años y pude trabajar en algunas de las campañas. Esa fue una experiencia muy bonita para un chamo de 21 años que la primera campaña en la que votó, además tuvo la oportunidad de sentirse parte de esa campaña. Y es una oportunidad que lastimosamente hay muchos jóvenes en Venezuela que no han podido tener, sea porque no tienen esa confianza en el sistema electoral o sea simplemente porque no han tenido algo que los motive a acudir al CNE, a inscribirse en el registro electoral. Y es por eso que tenemos millones de jóvenes que todavía no han votado, no solo porque no quieran, sino porque no están inscritos. Entonces, ese es un proceso que uno ha tenido la oportunidad de, por lo menos en un municipio como Chacao, que es el municipio donde yo voto, los políticos suelen ser más cercanos que en otros municipios más amplios, como lo puede ser, por ejemplo, el Libertador, aquí mismo en Caracas, y uno puede escuchar distintas propuestas, uno puede conocer a las personas por las cuales está votando, y además uno puede inmiscuirse mucho en el proceso, pero esta no es la realidad para la mayoría de los jóvenes en Venezuela, y es por eso que pienso yo, de cara de un año donde se van a vivir entre 9 y 10 procesos electorales, el CNE, más allá de distintos temas que se están discutiendo en la agenda política, uno de los que tiene que ser prioritario y de los que tiene que encargarse inmediatamente es precisamente de facilitarle a los jóvenes su inscripción en el registro electoral. Sí, mira, dijiste una palabra clave, realidad, lo que es la real política. Y aquí nos sumergimos en esta noticia de Chevron, anunciada ya por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A mí me sorprendió de manera dolorosa que hubo aplausos, que hubo vítores de gente que vive aquí en Venezuela con esa medida tomada por el presidente de los Estados Unidos. Yo me preguntaba, vamos a retroceder, la economía nuevamente se va a pique, ese 1.000.000 de barriles de petróleo que se produjo, que llegamos a esa meta, va a disminuir a 250.000, es decir, como un 75%. Yo me pregunto entonces, ¿qué racionalidad hay allí? Porque la sanción no ha logrado el objetivo político, pero ¿cómo ha afectado el bolsillo del venezolano? ¿Qué hay ahí? ¿Una patología? Sí, aquí hay que entender que muchas de esas opiniones están promovidas por distintos analistas, que por no decir radicales, tienen opiniones más polarizadas. ¿Analistas o sectores políticos? Es así, algunos sectores políticos que para ellos es muy fácil opinar sobre la situación porque suelen opinar desde fuera de Venezuela. Es decir, es muy sencillo para una persona con una ideología más polarizada pensar que a través de políticas de máxima presión va a salir el gobierno, sea en 6 meses, en un año, cuando sea, cuando las consecuencias de esas medidas de máxima presión no la sufre el gobierno, la sufre el venezolano de a pie, la sufre el venezolano que está intentando emprender, que está intentando construir una vida en el país. Y claro, estando fuera del país es muy fácil porque tú no sientes los efectos de eso que tú estás promoviendo. Entonces aquí hay una matriz de opinión, más que todo en redes sociales, donde se están replicando esos mensajes, pero vienen de un gran desconocimiento de lo que realmente significa esta medida. Hay que analizar que estamos perdiendo entre el 25 y el 30% de la producción si de aquí a septiembre no se encuentra una manera de renegociar esos acuerdos entre los Estados Unidos y Venezuela. Entonces, es una situación que para el ciudadano de a pie, para el civil, es alarmante y hay que estar muy al tanto de cómo se va desenvolviendo, pero quienes realmente tienen que tomar cartas en el asunto en este momento es el gobierno nacional, que sabe que esta es una medida que no se sustituye simplemente porque Donald Trump quiera ejercer la política de máxima presión, sino existe la posibilidad de que Donald Trump, con lo errático y ególatra que suele ser, quiera cambiar la política Biden, como se estaba conociendo,
y quizás desde una posición que lo favorece frente a Venezuela, aplicar una política Trump que renegocie los acuerdos que se tienen en temas petroleros. Sí. Ese ir y venir de Estados Unidos con Venezuela, te quiero, no te quiero, me sirves, no me sirves, aquí en materia petrolera, que comenzó con Trump, siguió con Biden y ahora nuevamente con Trump. La política venezolana, el manejo, ¿tú crees que hacia dónde va a ir ahora? Bueno, en estos momentos hay que entender que los principales actores tienen que entablar una situación de diálogo, porque si bien hay un sector de la oposición, de distintos actores políticos, que sienten que tienen mayor control del que realmente tienen sobre la situación de las licencias y de las sanciones, existe un canal de comunicación, estoy seguro que no estamos viendo, entre la Casa Blanca y entre Miraflores. Y aquí se tiene que formar dos canales distintos de comunicación, que son este primero que menciono y un segundo, un espacio de diálogo entre el gobierno y la oposición. Porque de aquí a septiembre, que probablemente se renegocien esos acuerdos petroleros para mantener activas las operaciones petroleras de Chevron y posiblemente de otras empresas que lleguen a venir en el futuro, hay que entender que el aspecto de la vida política en Venezuela va a ser un punto importante de negociación para el gobierno de Donald Trump frente al gobierno de Nicolás Maduro. Y no va a ser posible llegar a un acuerdo fructífero que además beneficia al gobierno aquí a lo interno de Venezuela, sin ellos a su vez tener un espacio de diálogo con distintos actores políticos que pertenezcan a la oposición. Pero ya hemos visto, Andrés, los fracasos que ha tenido el diálogo aquí, porque no hay, no sé si convicción, disposición o voluntad de los distintos factores políticos que hay, sean de uno u otro color político, para llegar a un acuerdo. Es así, el tema es que a los actores políticos les cuesta mucho ceder. ¿Por qué? ¿Por orgullo? ¿Por complejo? Por orgullo, por complejo. Estamos en una cultura donde ceder, así sea ceder poco, está visto como una debilidad o está visto como una derrota por concesión. Entonces, cuando se han entablado estos procesos de diálogo, siempre se han dejado llevar por matrices de opinión en redes sociales, por la presión de algunos grupos, sea de lobby, sea de grupos de presión, sea de grupos con distintos intereses, y estos diálogos no han terminado de concretarse. En este caso, además teniendo en cuenta que el mediador parece que por fin va a ser los Estados Unidos, no va a ser ni Noruega, ni algún país que no conozca de primera mano la causa Esto por Richard venezolana. Grenell, ¿te refieres a eso? Es así. En este caso, Estados Unidos está buscando acercarse directamente y personalmente con el gobierno de Venezuela, pero al mismo tiempo con actores como Marco Rubio mantiene comunicación con otros sectores de la vida política venezolana. Entonces, yo pienso que estamos en un momento histórico con cualidades muy distintas a los que hemos estado acostumbrados, porque por primera vez tenemos un triángulo donde la Casa Blanca está llegándole a ambos sectores de la política venezolana y ellos están en una posición, sea con el tema de las licencias petroleras, sea además para la oposición con el tema de fondos que se tengan en el extranjero o de cualquier otra causa. Hay factores que van a motivar tanto a la oposición como al gobierno a sentarse en una mesa, negociar y llegar a acuerdos políticos que permitan facilitar la vida política en Venezuela. Mira, ¿y esos fondos desviados por la USAID pueden intervenir para ese proceso de consulta o de diálogo? Bueno, ellos con los fondos de USAID, sobre todo el departamento de Claro, Elon lo que Musk, salpican a Venezuela, no me refiero a los demás. Exacto. En estos momentos esos fondos están prácticamente congelados porque Elon Musk está llevando a cabo una investigación profunda tanto al origen como al destino de esos fondos. De hecho, han reportado una cantidad de proyectos culturales y sin oficio que se han hecho en distintos países de Latinoamérica y no podemos en estos momentos tener claridad de qué es lo que se va a hacer con esos fondos hasta que esa investigación de Elon Musk no termine y se pueda determinar hasta qué punto esos fondos se usaron para los fines que se dice que se usaron. Andrés, nos corresponde hacer una nueva pausa aquí en Kikosis y regresamos enseguida.